Ya que Juanca habla de la fama, creo que una de esas obras, Mario, definitivamente es Satanás, que creo que pues que muchos te conocimos también a través de esa obra. Y hay muchas historias pues de fondo y una de esas que la gente también le pregunta a uno es la cercanía que tenías con el protagonista. ¿Cómo fue esa historia? O sea, ¿cómo fue esa cercanía y además qué tanto te afectó a ti ya a nivel, no ya el escritor que seguramente ya dio el origen a la obra, pero a nivel personal, pues semejante situación tan compleja? Claro, yo creo que, mira, yo creo que cuando yo tomo notas para ese libro, yo tomo notas recién sucedida la masacre. La masacre sucede el 4 de diciembre de 1986. Yo estoy en último semestre, yo ya estoy entregando prácticamente la tesis y ahí es cuando Campo Elías Delgado, un ex soldado de Vietnam, decide lanzarse en una línea recta de dolor, muerte y sacrificio. Y asesina a 29 personas en Bogotá en distintos puntos de la ciudad y al final hay dos versiones, una versión dice que lo dieron de baja y otra versión dice que él se suicida. Yo creo que esa es la versión que yo asumo como la más verosímil. Eh, yo enseguida al día siguiente, o sea, el 5 de diciembre del 86, yo empiezo a tomar notas para un relato, no sé si es un cuento, una novela, pero empiezo y digo, no puedo olvidar muchas cosas porque luego se me van a olvidar. Y empiezo en un cuaderno y voy tomando notas de todo. Él era mi compañero de departamento, él estaba escribiendo una tesis sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y yo estaba trabajando una tesis sobre aquelarres medievales basado en una novela de Carlos Fuentes que se llama Aura. Entonces para mí Aura era como mi directriz principal y yo tenía un director de tesis que había sido mi profesor de colegio, Eduardo Jaramillo. Él estaba en Estados Unidos, él era profesor ya en Estados Unidos y él me enviaba una bibliografía que en Colombia no se conseguía. Entonces, porque en ese momento no teníamos internet, no teníamos computadores, dependíamos del tráfico de libros. Y es así como conozco a Campo Elías. Él se me acerca un día a la salida de una clase y me dice, usted es Mendoza, usted tiene una bibliografía que yo necesito. Y le digo, ¿usted sobre qué está escribiendo? Entonces me dice sobre Stevenson, sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo le digo, sí, tenemos puntos en contacto, pero uno en esa época cuidaba celosamente la bibliografía. Digamos, como yo tenía copias que me enviaba mi director de tesis desde Estados Unidos, yo le di, entonces él me dijo, présteme, yo le dije, no, yo no le puedo prestar mi bibliografía, pero sí vamos a sacar fotocopias. Era una práctica que hoy en día es ilegal y que hoy en día no se debe hacer, pero todos los estudiantes de universidad de la época vivíamos en la fotocopiadora. Entonces yo le digo, vamos, le presto mi bibliografía, saque las copias que necesite y me entrega mis textos, pero no le puedo entregar los textos. Y así empezamos a dialogar, así empezamos a charlar hasta que él comete la ¿Qué masacre. impresión tenías de él? Ahí esa impresión Un inicial. tipo muy inteligente, una persona sobresaliente, brillante, alguien excepcional. No leía traducciones, leía en la lengua original. Si leía escritores franceses, los leía en francés. Si leía escritores de lengua inglesa, los leía en inglés, pero nunca leía traducciones. Sus opiniones en clase siempre eran sorprendentes, era agudo, perspicaz, y a mí me gustaba que era un poco retador, ¿no? Que sus opiniones siempre creaban conflicto. Entonces, a mí me gustaba cuando él intervenía y se armaban los debates enseguida. ¿Y ese día te ibas a ver con él, el día de la masacre? Nosotros habíamos hablado a lo largo de toda esa semana, pero él va al departamento de literatura, pregunta por mí y no me encuentra, se descompone, se pone de muy mal genio y ahí lo sacan, prácticamente la secretaria llama a los de seguridad y lo sacan de la universidad y él camina desde la carrera séptima con la calle 40, donde quedaba el departamento de letras, hasta donde él vivía, que era la séptima con calle 53. Se va a pie esas 13 calles. Y ahí entra al edificio, mata a su propia madre, mata a 6 personas más en el edificio y después quema, incinera ese cuerpo. Ya había matado antes, había matado en la 116 a una alumna de él y a la madre de esa estudiante, las había asesinado a cuchillo. Y el crimen a puñal son esos cuchillos de guerra de Vietnam, ¿no? Porque él había estado 2 veces en Vietnam son crímenes en psicopatología criminal, a eso se llama un momento de éxtasis, del griego stasis, que significa estar, éxtasis, el que no está, el que se fue, el que está suspendido en otra dimensión. Y él asesina en un estado parecido de frenesí, pero luego ya de la calle 40 a la calle 53 se calma,
se tranquiliza, entonces uno dice, ah, el asesino es menos peligroso. No, es al revés, es más peligroso. Ahora tiene el control, ahora piensa fríamente, calcula, mide, sopesa, y ahí es cuando se cambia al revólver, a un 38 corto, y ahí asesina a toda esa gente en el edificio. La masacre, Tremenda. depósito tremenda, sí. ¿Nunca te quedó pensando, o no, que te quedaste pensando qué te quería decir, qué te quiso decir? Claro, esa es la pregunta que siempre rondará en la cabeza, ¿verdad? ¿Iba también por mí Sí. o iba a que habláramos y dialogáramos y a frenar Que de pronto lo ya que podía pasar? Nunca lo sabremos, claro.